puede hundir aquí. Sí, pero me lo das enseguida. No, digo yo por las obras que están haciendo, a ver si se hunde. Hombre, yo esta ala la inauguré yo en enero del año 86. Bueno, es el momento de empezar, ¿vale? Esta historia. En fin, gracias a todos por venir a este seminario inusual, en el sentido que vamos a hablar muy poquito de astronomía y vamos a hablar, en cambio, de historia, sobre todo, de la historia de un astrónomo que vivió en Santa Cruz a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La charla la vamos a dar Manolo Vázquez y yo. Para la mayor parte de ustedes, no hace falta que les presente a Manolo, para aquellos que acaban de llegar al instituto hace poquito tiempo, Manolo es realmente uno de los pioneros del instituto, el que lo funda con la gente que en algún momento determinado lo fundó, no había nada y de repente hay un instituto de astrofísica en particular. Él es el responsable, junto a otra gente como José Antonio Bonet, que está también aquí en la audiencia, de la creación del grupo de física solar del instituto, que bien, es por todos conocido y tiene ese éxito internacional que se merece, que todos sabemos. Manolo es uno de los primeros coordinadores de investigación, ¿vale? Y dejo aquí este punto y empiezo a hablar de lo que vamos a contar. Hay diferentes formas en que uno puede motivar el interés de este astrónomo, Juan Valderrama y Aguilar, y depende un poco del ambiente. En este ambiente de astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias en Tenerife, en Canarias, la forma que mejor se nos ha ocurrido es empezar así la charla. Esto de aquí es el primer artículo de astronomía que publica un canario en una revista internacional. Lo publica en 1886 en la Astronomie, es la revista de la Sociedad Astronómica Francesa, y el autor se llama Valderrama y es el protagonista de esta historia. Sabemos de Juan Valderrama y Aguilar de forma casual, porque descubrimos en la biblioteca del instituto, de hecho lo descubre José Antonio Bonet, un conjunto de cuadernos, 7 cuadernos de observaciones, que firma un tal Juan Valderrama y Aguilar, de observaciones realizadas en Madrid, en Santa Cruz de Tenerife, en los años entre 1885 y 1891. Qué bonitos, qué curiosos, de dónde vienen, quién los deja en el instituto, ni idea. ¿Quién es Juan Valderrama y Aguilar? Eso de que uno empieza a preguntar por aquí, ni idea. Lo que sí supimos desde muy al principio es que si uno con cierta habilidad pone en ADS Juan Valderrama y Aguilar, aparecen trabajos suyos. Y eso ya son palabras mayores. Eso es la base de datos de los artículos profesionales de astronomía. No, todavía no me lo dejas. Déjame terminar, Manolo. Ahora quiere darle toda la charla. Déjame terminar. Bien, la historia es la siguiente. Es posible que hubiera vivido en Santa Cruz un astrónomo del que la historia oficial, de que nosotros, que somos los que sabemos astronomía aquí, no tuviéramos noticia alguna y sin embargo vivió en Santa Cruz en el siglo XIX. La respuesta es sí, es Juan Valderrama y Aguilar, y entre Manolo y yo hemos escrito su biografía, y lo que hemos intentado es averiguar quién le enseña astronomía, qué contribuciones astronómicas hace, dónde observa, dónde tiene el observatorio, qué instrumentación usa, de qué comía, y cómo de exótico era Juan Valderrama y Aguilar en el entorno que le toca vivir. Esta es la ultimísima, ya te dejo. Este es el guión de lo que vamos a contar. Vamos a hablar del entorno, de cómo es Santa Cruz de Tenerife cuando Juan vive en él, brevemente su biografía, su familia y la casa familiar. La familia, como verán, es fundamental, de su formación y de la biografía científica, brevemente de algunos resultados científicos, de los cuadernos de Valderrama, que son públicos, como ya verán, del libro que, coeditado con el organismo autónomo de museos sobre su biografía, está a punto de aparecer, esperemos que eso suceda, y de lo que queda por hacer. Manolo. Bueno, pues primero, buenos días. Sin duda, después de llevar 2 años y pico
afiliado a la Seguridad Social, que es mi nueva organización. La verdad no es una organización mala porque me pagan todos los meses y tengo un puesto fijo. Y luego encima pues los políticos parece que se empeñan en subirnos el sueldo, hasta ahora sin éxito, pero bueno, ya llegará el momento. Entonces yo creo que el interés mío también en, a ver, aparte de cómo funciona esto, a ver, espera, ya está. Es que realmente había que buscar a alguien que estuviese cercano al siglo XIX, y no encontraron a otro mejor que yo, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero como ponía en el guión antes Jorge, se trata de que empecemos pues proporcionando, yo no sé cuántos de vosotros sois de Santa Cruz o si eran de Canarios, pero seguro que muchos de vosotros os habéis dado alguna vuelta por Santa Cruz, habéis preguntado a lo mejor alguna cosa sobre la historia de Santa Cruz. La verdad es apasionante, como cualquier cosa. Si algo nos ha unido a Jorge y a mí en este trabajo es lo que se llama la curiosidad. Y la curiosidad es básica, descubrir algo nuevo es apasionante. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de... vamos a hablar de un personaje que es típicamente de Santa Cruz. Realmente él se puede decir que no quería saber nada de otras ciudades ni del resto de Canarias o no las menciona para nada. Entonces, la historia de Santa Cruz, quitando todos los siglos anteriores, se puede decir que empieza a tener su propia personalidad a raíz de lo que se conoce como la gesta, el 25 de julio de 1797, cuando se repele el ataque de Nelson, de los ingleses, y se produce aquí, perdón, que todavía no lo tengo cogido, y se produce un poquito más abajo, bueno, espera un momentito, aquí abajo. Aquí ya está, ya, perdón. Sí. Y entonces cuando se produce la rendición de los ingleses, aquí esta casa quizás sea conocida por algunos de vosotros, la casa del edificio de Carta, aquí está Zara y aquí están las tropas españolas, al otro lado estarán las británicas y con esto Santa Cruz pasa de ser un lugar a ser realmente tener un ayuntamiento propio y a ser capital de Canarias en 1833, la única capital de Canarias. O sea, esa transición pocos sitios lo han experimentado y esa competencia para ser capital de Canarias fue realmente tremenda a nivel político, en competencia con La Laguna y en competencia con Las Palmas, cosa que continúa en la actualidad. Como ha dicho el que ha escrito la introducción de nuestro libro, el siglo XIX fue realmente el siglo de oro de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ¿qué razones se pueden dar a esto? Sin duda la más importante después de la destrucción de Garachico, del puerto de Garachico en 1707, con la erupción, pues fue sin duda la creación del puerto de Santa Cruz, fue su principal fuente de riqueza y lo que le garantizó una cierta independencia. Entre otras razones, pues podemos encontrarnos el hecho de que muchas empresas se afincaron en Santa Cruz, no solo las empresas, sino las propias familias, los Hamilton, los La Roche, tanto de Alemania, Inglaterra, Francia, etc. Y trajeron nuevas tecnologías. Por otro lado, al igual que el obispado se mantenía en La Laguna, pues el capitán general, el ejército, tuvo claro de tener siempre su centro, desde el siglo XVII, en Santa Cruz. Entonces, tener el ejército supone pues toda una serie de subcontratación y toda una serie de actividad económica en relación a los militares que eran, por supuesto, muy superiores a los que podía haber hoy en día, y teniendo en cuenta la población civil. Luego ha habido una serie de leyes que favorecieron al puerto de Santa Cruz, sin duda relacionadas con los aranceles.
y la ley de puertos francos, que todavía se ha estado hablando de esta ley hasta hace relativamente poco. Y, por ejemplo, dentro de estas exenciones fiscales, sin duda, por ejemplo, el que fuera un puerto de depósito de carbón sin gastos. Entonces, el carbón era la principal fuente de energía para cualquier proceso, y que aquí los barcos pudiesen descargar, etcétera, sin pagar aranceles, pues fue una gran ventaja por respecto al puerto de Las Palmas, ¿no? Luego, todo este crecimiento a lo largo del siglo XIX, repito que fue un siglo rapidísimo. Yo a veces comento que el siglo XIX fue el siglo de la ciencia en general, pero sin duda para Santa Cruz fue un siglo decisivo. La población aumenta a un ritmo de un factor 5, lo cual se debe a los factores que he señalado anteriormente. Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que un puerto, con el volumen que ya estaba adquiriendo Santa Cruz, pues también fue fuente de epidemias. Las epidemias que se producen en general, no solo en este puerto, sino en casi todos los puertos de la península y en otros sitios. Es que se me baja. A ver. Es que no tengo que entrenarme aquí, o tengo que traer otras orejas. Bueno, pues resulta que hay un libro muy bueno de Luis Cola que habla de todas las epidemias, pero en que fallece, por ejemplo, epidemias sobre todo relacionadas con el cólera morbo y, en fin, la fiebre amarilla, etcétera, y que causa, aun con esto, aumenta la población ese factor 5. Se crea, precisamente ante esta mortalidad, pues un lazareto, que está en donde está hoy en día el Parque Marítimo. Si veis la montaña esa, pues ahí es donde se ponían a cobijo pues todos los que venían, y bueno, historias realmente bastante tristes. Pero por otro lado, se accede. Hablé antes también de las cuestiones técnicas, la ventaja de tener un tranvía que enlazaba a Santa Cruz y La Laguna, y tener un alumbrado público, y también tener, mediante esto, la llegada de agua a las casas, ¿no? Quizás la mejor forma de indicar lo importante que era Santa Cruz en ese siglo XIX es el número de periódicos y revistas a lo largo de todo el siglo. Comparamos ahí que tenemos 150 en Santa Cruz y La Laguna 14. Bueno, lo siento, no es ninguna comparación ni ninguna cosa, significaba el auge también cultural, aunque, como hablábamos aquí en un corrillo antes, lo cultural no iba relacionado con lo científico, ¿no? O sea, cultural era sobre todo literatura, etcétera. Ya pasándonos a poner algunas imágenes de aquel Santa Cruz, quizás esta primera es un primer desencanto, porque podíamos haberlo puesto en los invitados ilustres. Darwin pasó con el Beagle aquí en 1832. Esta es un dibujo hecho por un tripulante del Beagle de Santa Cruz, pero no le dejaron que el Beagle atracase, porque había una epidemia, me parece que de fiebre amarilla, y entonces, pues Darwin quizás podía haber incorporado las especies autóctonas de Canarias a sus estudios, y se tuvo que conformar con esta visión, en donde se ven realmente las dos torres más destacadas, la torre de la... Bueno, oiga, esto está... la Torre de la Concepción a la izquierda y la Torre de San Francisco. Aquí tenemos otra imagen de 1240 en que se señalan, quizás un poco exagerada, aquí a la derecha tenemos la del Torre de la Concepción y la Torre de San Francisco, y esta es lo que sería hoy en día pues el Camino de la Laguna, o sea, toda la zona de la cuesta, etcétera. Aquí ya tenemos una imagen mucho más moderna en que se ve que se empieza a
digamos, a hacer el primer dique. Aquí siguen estas dos torres, incluso se ve algún velero, o sea que estamos hablando a fines del siglo XIX aproximadamente, ¿no? Bueno, esto ya a nivel de curiosidad, pues marca una etapa de estas, y quizás hay una cosa importante de Santa Cruz. Recordamos como al principio todo el auge de Santa Cruz vino porque tenía unas fortificaciones suficientemente adecuadas, y luego tuvo también suerte, etcétera, para repeler el ataque de Nelson. Bueno, pues tenía una serie de fortificaciones, eran 6 aproximadamente, que, en fin, enumerarlas sería demasiado largos, pero entre esas que van desde el Castillo de San Cristóbal, que está en los subterráneos de la Plaza de España, el Castillo de San Juan, el Castillo Negro, que muchas veces lo habéis visto, la Torre de San Andrés, el Castillo de Paso Alto, y también una que se mantiene todavía, ya veremos por cuánto tiempo, el Castillo de Almeida. Aquí el Castillo de Almeida tiene un archivo histórico que, la verdad, del cual hemos sacado bastantes datos, sobre todo sobre los miembros de la familia que eran militares. Esto es un plano de 1917 en que se ve ya un poquillo cómo en la ciudad de Santa Cruz, a partir del Barranco de Santo hasta lo que es el barrio de la Alegría y su correspondiente barranco, pues hasta llegar a lo que se llamaba entonces la Rambla de los Coches, hoy en día Rambla de Santa Cruz, pues marca lo que era entonces ya el Santa Cruz, que ya era la capital de Canarias, y un muelle de atraque que iba a prolongarse cada vez más. Bien, pasemos el momento en que, como comentaba Jorge, yo creo que ya es el momento de hablar de Valderrama. Valderrama nace, y digo, es Juan Fernández Valderrama y Aguilar, porque el nombre que le correspondía por su padre era Fernández Valderrama, era un nombre compuesto que se llevaba arrastrando por la familia desde el siglo XII o XIII, pues de todas formas él lo quita, el Fernández, en fin, yo en cambio he seguido siendo Vázquez, pero él se lo quita y ya está, y por eso siempre nos referimos a él como Juan Valderrama, porque él incluso firma así. Nace el 15 de febrero, lo bautizan en la iglesia del Pilar por el obispo de Tenerife, aunque el obispado de Tenerife estaba con sede vacante, pero viene el obispo auxiliar y lo bautizan expresamente en la iglesia del Pilar. Era el primer hijo de un... Era el primer hijo de José Fernández Valderrama y Villanueva, que era natural de Écija y que era militar de artillería, y una joven, tenía 16 años menor, de aquí de Santa Cruz. Y se casaron en la iglesia del Pilar. La iglesia del Pilar era un poco la iglesia castrense, la tercera iglesia. Tuvieron en total 5 hijos, todos nacidos en Santa Cruz, cada uno con su diferente destino. Andrea es la que hemos podido seguir su trayectoria hasta 1960 aproximadamente. Francisco fue, entre otras cosas, comandante del Corrillo La Palma, y nos referíamos a su padre como militar de Écija, y bueno, nace en general en el marco de la calle del Pilar, en la que conviven varias generaciones. Es interesante ver toda una casa que luego veremos, en donde 3 generaciones conviven, abuelos, hijos, nietos, etcétera, y no sé si se llevaban bien, pero por lo menos durante 100 años parece que fue el caso. Luego la familia, por razones del padre, se traslada a Sevilla, está allí y luego ya se van hacia Madrid, en donde empieza a hacer sus observaciones. Según constan en los archivos de Madrid, su padre muere en abril de 1888 y la familia entonces regresa a Santa Cruz de Tenerife. Bien, aquí tenemos un diagrama que el que quiera verlo en detalle puede ver un poco la trayectoria familiar, reconstruir este diagrama, pues puede ser como clasificar todas las galaxias del universo, algo así. Realmente se tarda casi tanto
casi tanto tiempo. Aquí están los padres, Juan y Ana, tienen 2 hijas que iban a configurar el destino de 2 familias muy diferentes. Yo diría que es la historia de 2 hermanas, no porque fueran de origen andaluz, sino que el padre sí que es de origen andaluz, que viene de aquí de afuera, de Écija, pero la familia, que aquí viene de Juan de Aguilar y Hernández, y su padre, Juan de Aguilar y Martínez, eran de Antequera, en Málaga. O sea que es una historia de andaluces, y dentro de una historia de andaluces pues surge el distinto destino de 2 hermanas, que una de ellas, Clara, se casa con un militar, tienen 5 hijos, entre ellos el primogénito es nuestro Juan, que también era el primogénito realmente de toda la familia, que todos se llamaban Juan. Y luego Paula se casa con un político, jefe del Partido Republicano, y con mucho dinero, y sus hijos, en cambio, tienen un destino completamente diferente de los hijos de Clara y José, que muchos de ellos pues acaban muriendo o acaban en puestos no relevantes, ¿no? ¿Qué podemos decir más de nuestro amigo Juan? Primero, no hace el servicio militar, entonces lo cual es un rasgo a su favor, pero el caso es que entonces solo se hacía por enchufe. Bueno, yo también no hice el servicio militar por enchufe, ¿no? Pero bueno. Y entonces, bueno, lo único que hemos sabido es que no figura en ninguno de los registros y que había unas razones por no hacerlo, pero no hemos encontrado en ningún archivo que se dijese por qué. Él realmente empieza, como decía antes Jorge, empieza sus trabajos de astronomía de forma regular, luego él ya lo señalará en detalle, con 17 años. O sea, eso quiere decir que cuando muere el padre, llega aquí aproximadamente con 19 años. Y posiblemente no tendría una formación específica, entonces pues había una cosa que se llamaba la Diputación. Y entonces la Diputación era una forma de colocar, dicho en tono coloquial, esto creo que no se va, además ahora es el antecedente al Cabildo, se colocaba a los hijos de buena familia y que supiesen escribir, y entonces pues que no había mucho, ¿no? Entonces pues se pone a trabajar ahí, pasa pues con un trabajo fijo y bueno, lo que pasa es que le va a impedir hacer observaciones regulares como hacía en Madrid. Quizás su mayor trabajo, por el cual pasará posiblemente a la historia, es que es el primer director del Observatorio Meteorológico Municipal que se coloca. Este es el Ayuntamiento de Santa Cruz, aunque esta imagen tiene más de 100 años, pero se coloca aquí en las azoteas, se coloca un observatorio meteorológico que está muy bien dotado para aquella época, o sea que no solo le dan el cargo, sino que también le dan los medios para que haga observaciones meteorológicas, de las cuales pues nosotros no las ponemos en el libro, pero que disponemos de ellas. Digamos, una de las cuestiones de crear este observatorio es que la gente llegaba aquí y preguntaba, oye, aquí hace buen clima, oye, ¿qué datos tienen ustedes de aquí? Y la gente pues miraba y decía, bueno, y Valderrama al fin y al cabo fue uno de los primeros que se dio cuenta de que el clima podía ser una forma de atraer a los turistas. Él promueve también que en el puerto al llegar se ponga la temperatura, y diga, pero 20 grados y eso, o sea, lo mismo que pasa ahora en los rodeos, al llegar al aeropuerto, pues eso ya él se dio cuenta de que eso podía ser una costumbre. Aunque se dedica a la meteorología, ahí arriba, pues mantiene un contacto de frecuencia con la prensa. Ya hablaba antes que había muchísimos medios de comunicación. Claro, cuando hablo de 150 periódicos, quiere decir, en 100 años, quiere decir que el tiempo de vida de cada uno de ellos no era muy grande. O sea, había, en fin, depende del dinero, etcétera. Pero, y publica, por ejemplo, numerosos artículos de divulgación. Otro aspecto que nos ha interesado es de que, a pesar de ser el primogénito, no se casa, ¿no? Eso es una cuestión de suya. ¿Y qué vamos a decir hoy en día? Pues nada, era el primogénito y bueno, pues ahí sí está.
Desgraciadamente fallece de forma prematura en el año de 1912 y es enterrado en el cementerio de Santa Cruz, en el cementerio viejo, pero no sabemos su tumba, está entre las de los desconocidos que están enterrados en el cementerio que hay ahí cerca del Corte Inglés. Y aquí podéis ver luego en la charla, cuando se reparta el PDF o el PowerPoint, que a su entierro existen todas las autoridades. O sea, era una persona muy popular, le llamaban Juanito, así, en confianza, y entonces asiste del gobernador, quiere decir que era una persona popular y sus obituarios aparecen en toda la prensa. En cuanto a la familia, pues la familia es de destacar que es una familia que tiene, digamos, son en que los nobles pasan a enrocarse con los burgueses, ¿no? Es una forma de que no basta con ser noble, sino que es mejor que si tú tienes dinero, pues eso funciona mejor en el siglo XIX. Y en este sentido quisiera destacar simplemente de cara que lo que fue muy importante que encontramos en la Real Sociedad Económica, un cuaderno de la familia Aguilar desde principios del siglo XIX a principios del siglo XX, en donde todos los jefes de familia, entonces era importante ser jefe de familia, iban anotando todas las circunstancias de quién había nacido, quién había muerto, en dónde lo habían enterrado, quién había sido padrino, quién había sido tal. Y eso es admirable, como te imaginas esa gran casa en que se conserva todo esto. Bueno, ¿dónde estaba esa casa? Hemos hablado de la calle del Pilar. Aquí podemos ver una primera aproximación, vista desde arriba, pero bueno, aquí no se ve mucho el detalle. Y esta foto realmente nos llegó a emocionar, Jorge, yo creo que esto nos hizo... es una foto que no sabemos fechar exactamente, está hecho con un procedimiento químico que nos dice que está escrita, está tomada antes de fines del XIX. Esta es la procesión de la Virgen de las Angustias. Los que no habéis tenido la cuestión de verla el viernes por la mañana, es la Virgen Republicana. Luego, si alguien quiere saber algo de la Virgen Republicana, pero durante mucho tiempo se decía ¡Viva la República! Cuando pasaban. Ahora, en los últimos años ni se atrevían la gente a decir esas cosas. Entonces, aquí está la casa, es esta casa tremenda, y entonces no solo tenían la casa, y aquí una azotea perfecta para tener observaciones meteorológicas. Uno, con un poco de imaginación, puede pensar que esto es un mástil para observaciones meteorológicas, y luego tenían también un huerto en los terrenos en donde está hoy en día Caja de Canarias. Esta es la iglesia del Pilar, la que está justo enfrente a la iglesia del Pilar, y esta es la calle del Pilar, que estaba cerrada en sus extremos. Esto es un dibujo hecho de lo que podía ser la calle del Pilar a principios del siglo XX, y que bueno, refleja un poco, pues, los colores creo que están un poco exagerados, pero que refleja un poco cuál puede ser el ambiente que se podía haber encontrado en Valderrama. Aquí es otra foto que ve la misma calle. Aquí está tomada la iglesia del Pilar y enfrente lo que era este edificio. Lógicamente en detalle había que aplicar métodos de óptica adaptativa o cosas de estas y a lo mejor salía la catedral de Burgos, pero bueno, en fin, representa un poco, y esta es la calle del Pilar, pero antes de que se hiciese el retranqueo, ¿no? Todavía hay casas que no se habían hecho y aquí vendría el García Sanabria por aquí. Bien, antes se preguntaba a Jorge quién le había enseñado. O sea, este chaval que se va con 16 años a Madrid y lleva un telescopio de 6 centímetros y se pone todos los días a observar el Sol, la Luna, Marte, Júpiter, los satélites de Júpiter, ocultaciones de estrellas. De esto hablará Jorge. ¿Quién le había enseñado? Entonces, pues su padre no parecía. Entonces nos hemos encontrado con su tío abuelo, Francisco de Aguilar y Fuentes. Sí tenemos esta foto que nos muestra, era todo un personaje. Entonces él en principio era un pintor que hemos oído sus críticas,
esta es una pintura de él, de Viera y Clavijo, pues decían que era demasiado mecánico, demasiado, digamos que era un pintor demasiado, que seguía demasiado las reglas, ¿no? O sea, le faltaba espíritu o, en fin, alguna palabra de estas. Pero resulta que se fue a París y luego a Madrid y aparece aquí de vuelta, después de unos 8 años, con el título de ayudante de obras públicas. No hemos logrado saber en dónde lo sacó, si en París o en Madrid, donde ya había una escuela de obras públicas. El caso es que se mete aquí a construir casas. Gran parte de las casas que hay entre la calle del Pilar y la calle del Castillo fueron construidas por la empresa de la que era el director, la constructora. O sea, y cuando se habla de urbanismo, pues bueno, el dinero, bueno, me callo. Entonces, posiblemente fue la persona que le inculca, y bueno, luego Jorge hablará en detalle de esto. Luego habíamos hablado de las hermanas y habíamos hablado de la historia de las dos hermanas, ¿no? Y no me refiero al pueblo de Sevilla, sino de la Clara, la madre de Juan Valderrama, sino la otra hermana, de la cual sí tenemos una foto, que estaban intentando quitarle esta estructura, ¿cómo se llama esto? Moaré o algo así. Esta estructura estaba intentando quitarse. Y perdón. Pues esta fue la que, en vez de casarse con un militar, se casa con un republicano y con negocios, ¿no? Y crea una nueva rama, que al final, entre otras cosas, termina quedándose con la casa familiar grande. Luego esa casa trata de venderla, no consigue venderla y se la alquila a la Guardia Civil. Y esa casa de los Valderrama termina siendo el cuartel de la Guardia Civil hasta después de la Guerra Civil. O sea que, bueno, y de ella se tienen que ir la madre y el Valderrama. O sea, debió de ser ahí una hermana fue mucho más lista que la otra, por lo que sea. En fin, es lo que sea. Luego, otro de los destacados es un hijo de Paula, y con esto ya termino, Francisco de la Roche de Aguilar. Bueno, pues la avenida Anaga, mucha gente dice es que esa es la avenida La Roche, ¿no? Bueno, pues todo depende. Con la memoria histórica esto no debía ser así. Y el amigo Francisco Larroche Aguilar, y lo siento si hay algún familiar aquí, fue alcalde, fue presidente del Cabildo. Algún familiar indirecto. Seríamos muy felices, pero me refiero porque voy a hablar de que fue realmente en las épocas negras de la represión aquí, pues fue alcalde, fue presidente del Cabildo, y en fin, bueno, no hay muchas cosas que orgullecerse. Murió en el año 1948, y con esto pues, puedes tener una semblanza de lo que era nuestro personaje. Luego ya le doy la cosa a Jorge, espero que on time. Perfecto, pues bueno, pues ser prefecto es muy aburrido, entonces que nos va a hablar pues de su formación científica y sobre todo pues de los trabajos que hizo y de las maravillas que hizo y bueno, y de lo que nos ha traído todo esto. Y luego pues el tiempo para las preguntas, por supuesto. Jorge, tu turno y te doy tu... Espero que tus orejas sean más adecuadas. Pues nada, muchísimas gracias y efectivamente muchas gracias por estar a tiempo. Yo voy a hablar de lo que dije antes, voy a empezar hablando de lo que es su biografía científica y su formación. Que sepamos, Juan no fue nunca a la universidad, ni siquiera al instituto, ni siquiera al instituto de segunda enseñanza que Francisco de Aguilar y Fuentes, el señor de las fotos, había ayudado a construir o estaba ayudando a construir. Hay que tener en cuenta que Juan tiene solo 11 años cuando deja Tenerife, es chiquitito. No sabemos si en Sevilla y luego en Madrid realmente sigue con clases o no. Lo que sí sabemos es que, por lo menos cuando empieza a escribir los cuadernos, con 16 años, el periodo, la forma en que observa es incompatible con ir a clase. Observa por la mañana, media mañana,
observa por la tarde a media tarde y observa de forma continuada años, más de un año seguido. Por otro lado, en Santa Cruz había colegios de primaria, o sea que muy posiblemente él sí que asistiera a algún colegio de primaria. Y algún tipo de educación más o menos formal tuvo que tener porque, como se ve de los cuadernos, tiene una ortografía fantástica y una caligrafía que ya verán que es realmente digna de envidia. Y por otro lado, tiene que tener cierto dominio de francés, es la forma en que se comunica con el mundo científico exterior, y tiene que saber algo de latín, porque su libro de texto del que voy a hablar, está escrito en latín. Con todo, el punto importante realmente es de quién aprende astronomía. Creemos, como ha avanzado Manolo, que lo hace de su tío abuelo. Y el argumento más o menos es el siguiente. O sea, primero, lo sabe desde muy jovencito, sabe astronomía y siente interés por la astronomía desde muy jovencito. Con 16 años empieza a escribir los cuadernos en Madrid. Sabemos que no va a ninguna escuela, o sea que no lo puede haber aprendido en la escuela. Sin embargo, es algo que surge de forma temprana y como ya veremos, insistiré en que domina la técnica y la jerga, o sea que no es una cosa que a la que acaba de llegar. Uno de los candidatos obvios sería su padre, que era oficial de artillería, y parte del conocimiento eran rudimentos de astronomía, pero creemos que el padre no. El padre no se menciona para nada en los cuadernos, y de hecho ni se menciona que muere su padre en los cuadernos. Se interrumpen las observaciones durante un mes y medio, y desde la última observación hasta la siguiente, una vez que ha muerto su padre, hay una nota diciendo que el viaje en barco desde Cádiz a Santa Cruz de Tenerife ha sido muy bueno. Ya está. Está mencionando que no se ha mareado en el barco. Si eso es algo más personal o menos personal que eso... No, en fin... ese es el hecho, o sea, que no se menciona a su padre. Y sin embargo, sí que tenemos constancia de que tiene aficiones comunes con el abuelo. Y lo sabemos por este dibujo, que es muy importante en toda la historia, que también nos emocionó en su momento cuando dimos con la clave. Este es un dibujo que está entre los cuadernos de Valderrama, suelto. Y lo que dice es que es un dibujito de un eclipse de Júpiter por la Luna. La Luna va a pasar sobre Júpiter, que sucede en esta fecha, y que se observa desde Santa Cruz de Tenerife. En esta fecha Juan está en Madrid, no es Juan quien ha hecho esto. O sea, tiene algún cómplice, alguna persona con la que comparte interés en astronomía que vive en Santa Cruz de Tenerife cuando él está en Madrid. El candidato obvio era Francisco y efectivamente lo es, porque lo que hicimos es comprobar que la caligrafía que figura en el dibujito coincide con la caligrafía que tenemos de Francisco. O sea que claramente tenían complicidad y debía ser muy difícil que hubiera muchos cómplices en cuestiones de astronomía en Santa Cruz. O sea que es muy natural que fuera su tío abuelo. Recuerden que conviven durante, o sea, la parte, digamos, más natural es que conviven en la casa familiar 11 años. O sea, se ven todas las mañanas para desayunar, para comer, para cenar, están por ahí, es normal que haya roce. Por otro lado, se llevan casi 50 años. O sea que es una relación de abuelo a nieto o algo así. En su biografía hay como 3 periodos que se pueden distinguir. Primero es desde que empieza a escribir los cuadernos hasta que vuelve a Tenerife. En esa época, que es desde muy temprano, ya mantiene contactos con Flammarion, ya se escribe con él. El primer artículo, ese con el que hemos empezado la charla, lo publica cuando tiene 17 años solo. Usa sobre todo un telescopio de 7 centímetros, suponemos de su propiedad, pero también tiene acceso a un telescopio profesional del Observatorio Nacional en Madrid. ¿Cómo consigue que le den acceso a un telescopio profesional? Ni idea. Hace observaciones de día y de noche y de forma febril. Lo que intenta contar esto es que, conforme a las anotaciones de sus cuadernos, durante 2 años y medio observa mañana y tarde al menos la mitad de los días. Eso incluyendo días de mal tiempo, incluyendo vacaciones, etc. O sea, vive pegado 2 años y medio al telescopio. Y por otro lado, desde muy al principio domina la jerga. Creemos que lo aprendió de este libro que se llama el Almagestum Novum,
de Riccioli, que era una especie de manual de astronomía del siglo XVIII. Ya era un poquito viejo para el momento en el que él lo pilla. Las razones por las que pensamos que es este libro, y las voy a contar, y la historia del mismo libro, de su libro, que después de de una historia un poco rocambolesca, apareció en la Biblioteca de Santa Cruz. No tengo tiempo de contarla, pero es súper interesante. O sea, que si alguien quiere preguntar luego, podemos hablar de la historia. Sí. El segundo periodo ya viene a Santa Cruz y es cuando es funcionario del cabildo, del protocabildo. Observa menos compulsivamente, sigue en contacto con Flammarion, con la gente en Francia. Por ejemplo, se citan observaciones de Santa Cruz de Marte en el libro de Flammarion sobre Marte, sigue publicando en la astronomía y de alguna forma en 1894 deja de observar. Tiene solo 25 años, pero ya lleva al menos 10 años en este negocio. ¿Por qué lo hace? Ni idea. Lo mismo se cansa, lo mismo no. Y paradójicamente es nombrado miembro de la Sociedad Astronómica Francesa con el apoyo de Flammarion en esos años. El tercer periodo es cuando es nombrado director. Novia. Sigo porque si no, no tengo tiempo de terminar ni loco. Vamos rápido. El tercer periodo, ahora ya es director del Observatorio Meteorológico Municipal. Esto no quería. Es el director del observatorio, retoma la actividad como observador, observa cometas, aunque no lo reporta a la astronomía, lo publica en la prensa local. Es importante esta colaboración con Pickering, para aquellos que no sepan. Pickering es un astrónomo americano muy conocido. Es, por ejemplo, el que la clasificación espectral que usamos en la actualidad es el padre de esa historia. Tiene muchas historias alrededor del Pickering en las que no voy a entrar, y usa datos de Juan en un artículo sobre la curva de luz de una estrella, de una nova. El punto importante, por eso es por lo que está comentado aquí, es que se hacían observaciones a ojo. O sea, un observador experimentado miraba la estrella y decía si era de magnitud 4,2 o 4,3 o 4,4. Para que Pickering se fíe del ojo de Valderrama, eso implica que realmente era alguien, digamos, con suficiente prestigio reconocido en ese ambiente, ¿vale? En el 1905 pide una licencia del observatorio y se va junto al equipo del Observatorio de Marina de San Fernando a observar el eclipse total de Sol, uno de los eclipses total de Sol de principios del siglo XX que se producen en la península. Y lo observan desde Sol. Cuando llega a ser director del observatorio, de repente tiene dinero para comprar instrumentación, compra termómetros, barómetros, piroeliómetros, mucha instrumentación. Y entre sus compras se gasta 1.000 pesetas, algo del orden de lo que era su sueldo de un año, en un telescopio, que es el mejor telescopio que él ha tenido nunca jamás en todo el tiempo. Es un telescopio cuya historia, como sabemos que es el telescopio de Valderrama, es también muy interesante y no tengo tiempo a mencionar. Existe en el Observatorio Atmosférico de Izaña, el meteorológico, no en nuestro observatorio, y es realmente impresionante. Tiene una lente de 12 centímetros, es una cosa que sí, y una focal de 1,5 metros. Es un trasto de latón así de grande. Si tienen oportunidad de verlo, vayan a verlo. Durante ese periodo tiene contacto frecuente con la prensa, tanto proporcionando datos meteorológicos, presión, temperatura, a ciertos pronósticos del tiempo, como publicando artículos cada vez que hay algún fenómeno científico, astronómico interesante. Eclipses, cometas, temporales, hace resúmenes de cómo fue la meteorología de diversos años, etc. Por ilustrar,
su mente y su relación y su interés porque la gente entendiera lo que era la ciencia. Aquí hemos resaltado dos trocitos de lo que publica. El primero tiene que ver con la descripción de una tormenta que hubo en febrero de 1904 y explica exactamente, en fin, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, por dónde pasó el agua, por dónde dejó de pasar, y termina con esta frase. Acuérdense que en esta época había almanaques que uno compraba a principios de año y en cada fecha había un pronóstico del tiempo que iba a tener. ¿Vale? O sea, alguien imprimía en diciembre de un año cuál era el tiempo que iba a haber en las Navidades del año siguiente. ¿Vale? Y Valderrama dice, como curiosidad, hacemos notar que el almanaque anuncia buen tiempo. Esto está publicado en la primera página de un periódico. ¿Vale? ¿Cuándo se convencerán los crédulos que tales predicciones no significan absolutamente nada, no teniendo fe en ellas ni aún los mismos que las hacen? Esta otra cosa tiene que ver con una ocultación de Venus por la Luna, primera página de un periódico. Alguien está interesado en explicarle al lector que tiene que quedarse la noche siguiente sin dormir porque esto es interesante. La Luna, en su rápido movimiento, puede interponerse delante de los planetas y ocultarlos durante un breve tiempo a la vista del observador. En general, son infrecuentes. Al contrario, en general estos fenómenos son frecuentes, pero no sucede así si se restringen o se limitan a un punto concreto del globo terráqueo. En estos casos, las ocultaciones son rarísimas. Así, por ejemplo, en 1907, que es el año en que esto lo escribe, Venus será ocultado por la Luna 2 veces. Ninguna de las dos será observable de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, la Luna va a pasar tan cerca de Venus que merece la pena quedarse hasta la noche de este día, etc. Y así sigue. Resultados científicos. Empiezo con el resultado, que es la raíz del primero de los artículos, el primero de los artículos con el que empezamos la charla. Y es la detección de un flare, de una fulguración de luz blanca. Esto es una descripción que está en los cuadernos de Valderrama de lo que él observó. Y lo que observa es que este es el limbo del Sol, esto es el Sol, tiene un conjunto de manchas y de fáculas alrededor, y lo que observa es que de repente hay algo que se abrillanta. O sea, él sabe que esto es una cosa extraordinaria y lo reporta a la astronomía porque se ha pasado meses mirando manchas y eso no lo ha visto nunca. De repente ve una cosa muy rara. ¿Qué le pasa? El interés real de esta historia no tiene tanto que ver con el flare de Valderrama como que es el tercero que se observa en la historia y que los dos anteriores son el origen de una discusión científica en la literatura centroeuropea de la época. El primero de los flares de luz blanca está asociada con una tormenta geomagnética al día siguiente o algo así. El segundo, el primero es de Carrington, el segundo es Secchi, no está asociado con ninguna tormenta geomagnética. Eso da pie para que en la literatura la gente discuta si hay cosas que pasan en el Sol que afectan a la Tierra o no. Y en esa discusión no son gente de segunda o tercera línea. Están gente como Maunder, que defiende que efectivamente algo pasa en el Sol que llega hasta la Tierra, y hay gente como Kelvin que dice que es absolutamente imposible. Esto era un ejemplo de cómo se ve, pero voy a pasar por aquello de que quiero llegar a tiempo al final. Observa otras muchas cosas en el Sol. No tengo tiempo de entrar a hablar de ellas. Simplemente voy a hablar de su búsqueda de planetas intramercuriales. En esa época se sabe ya que el perihelio de Mercurio no se mueve conforme a las leyes de Newton. La forma en que eso se había solventado con otros planetas era suponer que tú tenías otros planetas desconocidos que perturbaban de alguna forma la órbita. Hoy sabemos que en realidad lo que tienes que hacer es reemplazar la teoría de gravedad de Newton por la de Einstein. Pero en la época mucha gente busca estos planetas intermercuriales, también él, y no lo encuentra. Otra de sus observaciones, que también aparece en la astronomía, es algo que se llama un fenómeno lunar transitorio. Lo que ve es que en un cráter de la Luna de repente se abrillanta algo y desaparece en minutos. Y lo cuenta. No se sabe ni qué fue lo que él vio, ni qué son en general estos eventos. ¿Son meteoritos? ¿Son expulsión de gases del interior? Lo mencionamos aquí porque el fenómeno que observa Valderrama se cita en libros del proyecto Apolo y hay gente que está buscando cosas parecidas hace 6 años. ¿Vale? O sea que no es una cosa tan terrible. Por cierto, lo ve en algo que se llama el Circo de Platón, que por casualidad
es el que está dibujado en la parábola del Museo de la Ciencia. La curva de luz de la estrella nova per se no la voy a citar, más de lo que ya he dicho, o sea que lo que tiene esto de importante es que Píquenes se fija en esta observación, y simplemente decir que solamente entre los que aparecen en esa publicación hay otro español, que es Josep Coma Solà, que para aquellos que no lo sepan es el astrónomo español de referencia de finales del 19. O sea, están Coma Solà y Valderrama. Tiene otras observaciones: Marte, estrellas, luna, eclipses de sol, cometas, etcétera, incluso pájaros pasando por delante de la luna. No tengo tiempo a hablar de esa historia, porque lo que sí que quiero es hablar de los cuadernos de Valderrama. Los cuadernos de Valderrama son el origen de toda la historia. Lo que pensamos es que merecen ser conservados. Alguien los ha conservado 120 años desde que se escribieron. Y la forma de conservarlos aquí ahora es escanearlos. Así que los hemos escaneado y con la intención de hacerlos públicos. Y de hecho, desde hace unos días son públicos en la página del a ver si consigo. Bueno, créanme, están en la página de la biblioteca del instituto, en la página principal. Este es un ejemplo de uno de ellos, del escaneo de uno de los cuadernos, para que se hagan una idea de qué aspecto tienen y lo que cuentan. Entonces, a ver si consigo. Bueno, es que como ya he puesto el primero era por poner otro que no fuera. Este es el aspecto que tienen. Fíjense en la caligrafía, que es genial. ¿Qué más quisiera yo que poder escribir así? No, supongo que sí, pero significa que alguien ha trabajado muchísimo como escribía. Vamos, tú no te levantas por la mañana y te pones a escribir así. Pasado a limpio, transcribirlo. No. Si quieres luego hablamos al final de esa historia. Simplemente quería enseñarlo y que se den cuenta que hay dibujos. Bien. No, lo que pasa es que tiene intercalado las figuras, no las dibuja sobre los cuadernos, las dibuja aparte y después las incluye en el texto, en el sitio que corresponde. ¿Quién preguntó? Y entonces la forma en que las hemos digitalizado es cuando hay una figura, hemos hecho dos scans, uno con la figura en una página y el otro con la figura dada la vuelta en la otra, porque a veces hay anotaciones también en la parte de atrás. Ese cuaderno no está pensado para leerlo, no está pensado para que alguien mire un scan. Entonces por eso a veces parecen como posis. No es más que la misma figura, está repetida la página con la figura vista en el otro lado del cuaderno en la parte de atrás. Bien, déjeme en los 5 minutos que quedan contar dos cosas. Lo que quería era también leer algunas de las cosas que pone. No lo hemos hecho sistemáticamente, pero sí que hay determinados párrafos interesantes que están transcritos. Este habla de cómo realmente sabe de lo que está hablando, con 17 años, ¿vale? Las observaciones, este es el final del primer cuaderno. Las observaciones solares que contiene este cuaderno están hechas, cuando nada se dice en contrario, con un anteojo de 6 centímetros, armado de un aumento de 80 veces. Este ocular tiene un campo de 38 minutos de arco. Y no solamente permite distinguir las manchas y las fáculas, sino también con la mayor claridad la granulación del disco. He observado el Sol directamente, atenuando sus rayos con un cristal azulador. El ocular al que me he referido tiene un poder separatriz en el desdoblamiento de estrellas de 4 segundos de arco. Todo jerga que nosotros entendemos, pero que nadie más debía entender en ese momento. Ups, ¿qué ha pasado? Bien, y también quiero mencionar este otro párrafo que habla de cómo intenta buscar explicaciones, observaciones, cómo él sabe que las observaciones que tiene son buenas y cómo intenta buscar explicaciones. Habla de la granulación. La granulación está brillantísima y muy bella. La he percibido inmediatamente que he puesto el ojo en el ocular. He estudiado con gran cuidado la fotosfera. Los enormes rayos luminosos de julio han desaparecido. En cambio, he observado entre los granos de la granulación puntos de color gris. ¿Será esta una apertura en la fotosfera a través de la cual se distingue el núcleo oscuro del Sol? Él cree que debajo de la fotosfera, que es brillante, hay algo oscuro y frío.
no él, había mucha gente que en ese momento pensaba en ese tipo de cosas. Dichos puntos se notan en el centro del disco y no hacia los bordes. Todos sabemos, los que hemos hecho física solar, que la granulación cambia de contraste del centro al borde. En el borde no hay forma de verla, ¿no? Y da tamaños que son perfectamente compatibles con los tamaños de la granulación que todos conocemos. Bien, con todo esto que hemos contado y muchas cosas más que no hemos contado porque no hay tiempo, Manolo y yo hemos escrito un libro que con suerte aparecerá en breve, está en prensa, coeditado por el Cabildo a través del Organismo Autónomo de Museos y el Instituto de Astrofísica. Tenemos idea de hacer una presentación oficial al que, por supuesto, van a estar todos invitados cuando llegue el momento. ¿Qué queda por saber? Antes de contar eso, déjenme que pierda el último minuto en decir que hemos escrito en el libro un currículum vitae a la manera en la que se escriben los currículum vitae actuales, los que los profesionales escribimos cada vez que pedimos una plaza o algo así. Por supuesto, no voy a entrar en detalles de lo que Valderrama era o no era capaz de hacer. Quiero señalar simplemente que tiene 26 registros en ADS, que es un montón para alguien en las finales del 19, ¿vale? Por supuesto, nadie que viviera al lado de su casa podía saber que este tipo iba a estar registrado en ADS. O sea, realmente con quién hablaba de estas cosas es difícil de entender. ¿Qué nos queda por saber de Juan Valderrama y Aguilar? Realmente mucho. Sabemos algunas cosas, pero queda casi todo por saber. La educación, sabemos la educación que no recibe, pero ¿dónde recibe la educación que tiene? ¿Quién le enseña francés y latín? Ni idea. Juan es es raro, tiene que ser raro, porque no se puede, en fin, Santa Cruz no da para mucho más, pero no sabemos realmente cómo de raro es. Es normal, es pensable que los niños de familias bien tuvieran aficiones un poco exóticas para el entorno. Es posible que hubiera más gente como él alrededor. No lo sabemos realmente. Sabemos que comparte afición con astronomía con su tío abuelo Francisco, pero cabe la posibilidad de que hubiera más astrónomos en Santa Cruz. Alguien ha preguntado por la segunda persona que era también socio de la Sociedad Astronómica Francesa. Es posible. Recuerden que en Santa Cruz se funda la primera escuela de náutica de toda España. O sea, hay gente, son gente que necesita el cielo profesionalmente, para guiarse y todo lo demás. O sea que es fácil de entender que hubiera gente aficionada a la astronomía también en Santa Cruz en la época. Si existe una asociación de astrónomos no lo sabemos. ¿Cómo llega a sus manos el libro de texto que él usa? Es un libro ya muy caro para la época, es una preciosidad de libro. Una vez más, si tienen en algún momento oportunidad de verlo en la biblioteca de Santa Cruz, merece la pena. Quien lo compra es parte de la biblioteca familiar, ni idea. Como Manolo dijo, no hace el servicio militar y tiene un padre que es oficial de artillería. Es muy raro. Hemos intentado como locos buscar fotografías suyas y no las hemos encontrado. Tenemos la esperanza de que con la publicación del libro aparezca algún familiar que nos enseñe una foto en un momento determinado, pero no las hemos encontrado hasta ahora. No sabemos por qué no se casa, cómo termina en el observatorio de Izaña el telescopio de Valderrama, ni idea. ¿Dónde termina el resto de la instrumentación científica? Tenemos ciertas ideas de qué pasa aquí, pero todavía está la cosa abierta. Lo que es fundamental, ¿quién deja en el instituto los cuadernos de Valderrama? Ni idea. Y más importante que eso es quién conserva durante 120 años un conjunto de cuadernitos manuscritos. Esos son 2 o 3 generaciones de gente que se lo está pasando unos a otros y que en vez de coger y tirarlos a la basura, alguien piensa que aquello tiene un valor y lo conserva para la siguiente generación. Unos cuadernos manuscritos con dibujitos de astronomía. O sea, ¿cómo llegan a nosotros esos cuadernos? Ni idea. Sabemos que tiene que haber más cuadernos porque hay observaciones publicadas que no están en los cuadernos. ¿Quién le da acceso a los telescopios profesionales cuando está en Madrid? Ni idea. Y una cosa que es fundamental en todo, una cosa que es fundamental es darse cuenta de que este caballero profesionalmente no es astrónomo, él es meteorólogo. Toda su vida como meteorólogo queda por explorar. No sabemos cómo de relevante o irrelevante es su trayectoria, pero conociendo el personaje seguro que hizo cosas súper interesantes también en meteorología. Y déjenme terminar con la última página de agradecimientos. Ni Manolo ni yo somos profesionales ni de lejos, ni lo hemos pretendido de la historia. Simplemente nos ha emocionado la historia de este caballero. Es obvio que para poder hilar
lo que les estamos contando y lo que hemos escrito en el libro, hemos tenido que recurrir a amigos, menos amigos, conocidos, pidiendo favores por aquí y por allá. Son simplemente demasiada gente para citarlas con nombres y apellidos. Simplemente quería quedar constancia de que realmente sin su colaboración esto hubiera sido absolutamente imposible. Y termino aquí. Sé que es tarde. Lo mismo hay tiempo de alguna pregunta más, no lo sé. Y si no, tenemos el café a continuación. Bueno, muchas Bueno, pues muchas gracias, Manolo, Jorge. Como dice Jorge, vamos justitos de tiempo, hay café científico después, pero bueno, estoy segura de que alguna preguntita tenemos. A ver, bueno, no. Viendo la esquela que habéis puesto antes, que viendo la esquela ponía que había acabado con él una enfermedad, dando a entender que había estado enfermo durante mucho tiempo. Sí. ¿Habéis calibrado la posibilidad de que nunca se casara, ni fuera al instituto, ni a la universidad, etcétera, porque tuviera algún tipo de... por la edad que murió, ya. En esa época era típico de la tisis. No. Tenemos el certificado de su muerte, la causa de su muerte, que hablan en términos hoy en día sería un cáncer intestinal. O sea que se señala en los periódicos que el año anterior ya tuvo algunos problemas, etcétera, pero muere de un cáncer del intestino que en principio parece ser una cosa que se desarrolló relativamente rápidamente, y entrevistas que le hicieron en los periódicos señalan, por ejemplo, cuando estaba en Metrodú, que él subía las escaleras, movía, etcétera. Y sube todo, son 3 o 4 pisos. Ya porque no se casó, etcétera, realmente era un buen partido. Si se puede decir en el ambiente actual, estamos hablando del siglo XIX, antes de que algún grupo de aquí del IAC me peguen, sin duda, y era de una familia que venía, todos los Juanes eran primogénitos, o sea que realmente era una forma de seguir con el nombre de Juan, etcétera. Y bueno, uno puede interpretar lo que quiera, pero realmente es un hecho llamativo. Bueno, una preguntita corta. ¿Han investigado alguna relación con los observadores meteorológicos de Izaña que ya llevaban operando con el Observatorio Meteorológico de Izaña, que empezó las primeras observaciones por la misma época? Si me permitas, Jorge, ¿Que puede ser el motivo por el que se está arriba? Si me permites, Jorge, que te conteste. Es curioso dos cosas a ese respecto. Primero, Juan Valderrama no cita nada mientras él estaba viviendo aquí. El Teide estaba lleno de gente extranjera haciendo observaciones, desde que antes había estado Pierce Smith, Simoni, todo el grupo luego de Mascari, muchísima gente, el subir al Teide a hacer observaciones científicas, pero él realmente ni siquiera se relaciona con los de la laguna, o sea, el Cabrera Pinto, donde también hacen observaciones, para él parece como que la laguna y eso no existe. Él está muy centrada en eso. Ahora, luego hemos encontrado ya fuera del libro y de que hay un documento, ¿se puede decir? Sí, se puede decir. Bueno, bueno. Quédate algo, pues si no, no van a leer el libro. No, que eso no aparece en el libro, de que posiblemente el instrumental del Observatorio Meteorológico Municipal pasó al Observatorio de Izaña. Al fin y al cabo era un poco un centro nacional. Ahora es curioso cómo que, según figuran en los periódicos, él dejó, la madre entregó a la Biblioteca Municipal 500 libros. De esos 500 libros se produjo una pérdida de masa considerable y en la actualidad hemos encontrado 7. O sea que de 500 libros, yo no sé cuáles son los récords aquí de la biblioteca, pero yo creo que son mejores, ¿no? O sea, de 500 libros, hay 7. Hombre, ahí pasó toda la guerra civil, que aquí todavía no se ha producido. Probablemente lo que pasa, y eso pasó con el libro de Antioquia, es que está escondido en
Pero 500 libros que dando, generalmente la gente donaba 550 libros, no sé, de pronto un año, la madre da 500 libros con el nombre del hijo. Es una cosa macabra. En todos estos libros suyos hay unas frases que dicen algo como donado por Juan Patrón Militar, a la biblioteca, a donde sea, en la fecha que cumplió el día de su muerte. Y cada uno de los que murió por la mañana. Y una cosa que no tuvo tiempo de rellenar esa. Sí. Bueno. Bueno, yo creo que este trabajo es fantástico. Muchas gracias por contárnoslo y porque esto en realidad habéis hecho un resumen bueno de un montón de años de trabajo a tiempo parcial, como dice, a tiempo total en tu caso. Excelente. Pero yo pondría otra pregunta más. Yo no entiendo. A tiempo total. Entonces, yo tendría otra pregunta. Yo no entiendo cómo no puede estar la tumba de este señor. Bueno, vamos a ver. Este señor, según nos consta en los documentos oficiales, lo enterraron en el cementerio antiguo de Santa Cruz. El que está cerca del mercado, de San Justo y no me acuerdo ya, exactamente. Entonces ahí hay un libro de Galindo que ha identificado algunas tumbas, pero si tú vas allí, puedes ir el 1 de noviembre, está abierto ese cementerio. Y yo he ido por lo menos 2 o 3 veces. Entonces están más o menos, yo diría, menos de la mitad, bastante menos de la mitad identificados. Y este libro de... Muchísimo. Los libros que yo tengo en mente son 200 de tumbas y enterrar 20.000. Sí, pero bueno, ya no digo, pero digo de las lápidas que hay, la mayor parte no están identificadas. Sí, no, pero es que, por ejemplo, el único que está bien enterrado, o sea, en el sentido con una lápida, es Sabino Bertolot, y que además dice, el que quiera verme, que venga aquí, que aquí es donde vivo. O sea, ese es el único de Sabino Bertolot. Pero, lo cual, pues bueno, hay en el siglo XIX había gente cachonda también. Sí. O sea, no sé. Entonces, realmente, luego también hubo gente de grandes familias y de la hermana que resultó la rica y todo esto, pues que se llevaron los restos de ese cementerio a Santa Escoña. Pero no nos consta que este haya sido el caso de Valderrama, o sea que Valderrama... hay sí de la familia, hay alguno que sabemos que en una misma sepultura a lo mejor se quitaban la cosa. Pero que tienes que hablar por esta cosa. Bueno, sí, es que en el siglo XIX no hacíamos estas cosas. Entonces lo que en ese librillo que conservaron durante 100 años toda la familia, imaginaros en vuestra casa que alguien se dedique durante 100 años a registrar todos los movimientos de nacimientos, todo tipo de las necrológicas, etcétera, de toda la familia, y una familia bastante amplia, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería una cuestión a hacer y dedicarle mucho tiempo. Yo he hablado con el que ha escrito ese libro y dice que bueno, es que no hay huellas ni hay registros, los registros se han perdido. En la guerra civil, por ejemplo, se perdieron muchísimas cosas porque no había papel. Ese es un problema que había, no había papel, y entonces cogían cualquier registro antiguo y lo utilizaban para escribir, y entonces se han perdido así muchísimos registros. Pero en fin, yo quisiera agradecer a muchísimas instituciones que nos permitieron utilizar sus archivos, en Santa Cruz, en la península, y la verdad ha sido un placer. Coste total del presupuesto, yo creo que no nos hemos gastado ni 30 euros. O sea. No sé lo que te has gastado tú en sello para que te trajeran. No, lo del archivo lo único que me cobró 8 euros, el archivo de oficiales de Segovia, que me mandó toda la vida profesional del padre por 8 euros. O sea, que, bueno. Hay una pregunta más.
cafetería y seguimos por allí. Vale, yo regalo esto. Bueno, a mí me parece muy interesante y muy bonito esto. Que son dos preguntas en realidad. Una muy rápida es ¿cuántos cuadernos hay? Porque yo no sé si lo han dicho. 7. 7. Y la otra es, a lo mejor es un disparate total porque no tengo ni idea de las fechas, pero viviendo donde vive, teniendo conexiones con familias un poco de la alta, o sea, burguesas y de la alta sociedad, ¿tiene alguna relación él con la masonería? Porque, bueno, es que no sé de qué año es la logia, Lo primero que pensamos es que ahí iba a ser un masón. Lo primero que pensamos es que cuando vimos a un astrónomo con contactos internacionales en Tenerife, pensamos, este es un militar masón que ha sido destinado en Tenerife. No tiene ninguna relación obvia con la masonería. Porque la logia ¿de qué año es? La que está en la calle San Lucas, ahí al lado del Pilar. Esa es de los años 20. Pero hay muchas más logias, ¿vale? Pero esa le queda cerca de casa. Esta es de los años 20. Es de los años 20. Este ya ha muerto cuando lo hacen. Pero hay logias que se hacen y se deshacen continuamente. Y hay registros, hay un libro con listados de masones de Canarias publicados. No hay nadie directamente relacionado con él que esté en esos libros, lo cual es sorprendente. Vale, gracias. Me alegro muchísimo de que por fin esos cuadernos se llaman valorización del patrimonio esto. Entonces estén valorizados y se puedan publicar, y siento mucho que la biblioteca los haya tratado como los trató, pero los hemos conservado. Pero, y por otro lado, nadie sabe de estos cuadernos. Mientras en esta semana que estaba anunciada la charla, al menos 2 personas o 3 me han dicho, claro, yo vi esos cuadernos. Claro, sí. Entonces, no estamos preparados para esto. Además, la biblioteca, yo es que no recuerdo la historia, no sé si estaba aquí o no, pero el caso es que sí que en su momento cuando llegaron algún astrónomo los vio, pero en ese momento no. Y en ese sentido, o sea, cosas raras nos llegan muchas, la última es esta. Si alguien quiere echarle un vistazo y me dice dónde lo pongo o qué hago con él, pues de esos nos llegan muchos. Bueno, pero eso realmente entra más bien dentro del campo de la pseudociencia. Exacto, no sé si poner ya una estante de esoterismo y tal, y teorías paralelas. Mira, yo creo que lo vamos a dejar aquí y nos vamos a la... Es súper tarde. Muchísimas gracias.